Patricio Donoso es una persona que tiene muchos años en el accionar público de este país. Entonces, no es un tema, la prohibición que se tiene de ejercer cargo público bajo las circunstancias que rodean la vida de Donoso, no dice que es dependiendo del monto de acciones que tengan en la empresa, sino que él no puede, así tengo $1, no puede él participar del ejercicio público y sin embargo lo hacen. No es obligación pagar mensualmente, por cierto. A ver, no es obligación pagar mensualmente, pero como se van ahora en noviembre, que paguen todo lo que deben del año, que pague el próximo gobierno únicamente en el único mes que les queda. ¿Cómo es ese tema? Criticando la paja en el ojo ajeno de los gobiernos provinciales, autónomos descentralizados. ¿Y qué hace el gobierno con la deuda que sigue contratando? Este y el gobierno y los gobiernos anteriores, ¿qué hacen? No gastan la plata en lo que deberían gastar en obras de infraestructura, se la gastan en pagar salarios. Entonces, yo critico esto, pero yo veo la paja en el ojo ajeno, pero no veo la viga que tengo en mi ojo. ¿Pero por qué no le pagan a los gobiernos autónomos centralizados? No es porque encuentran algún tipo de subterfugio para no pagarles, es porque están chidos. Y esto lo va a tener, entiendo yo, no soy vocero de ellos, esto lo va a tener que decir Daniel Noboa. Está recibiendo las finanzas del Estado con un hueco entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. ¿De dónde pueden tener plata para pagar a los gobiernos autónomos centralizados? Solamente mencionar que también dijo que eso hubiese implicado abrirle la puerta a la impunidad y que los delincuentes de cuello blanco puedan volver campantes al país. O sea, los de cuello blanco sigan campantes. Y los de cuello blanco que no les han hecho nada. Por una mínima cosa les han puesto grillete y les han prohibido la salida del país. A Danilo Carrera Duret le han prohibido la salida del país. ¿Y de qué cuello es Danilo Carrera Duret? ¿Y de qué cuello son todos los que están en el gobierno, que incluso le han fallado al país? ¿Acaso no tiene acciones en Teleamazonas el secretario general de Administración? ¿Y qué es eso? O sea, ellos deciden quién es delincuente y quién no es delincuente. Que justamente, doctor, esto mismo quería comentarles sobre el rol de la Contraloría, ¿no? Que no ha hecho ninguna acción en este tema, porque Sebastián Corral, secretario de la Administración Pública, meses atrás, él admitió ser accionista, obviamente, de Caratel, conocido como Teleamazonas, empresa que contrata con el Estado y que según la Constitución ser funcionario público y tener acciones en empresas que firman contratos con el Estado está prohibido. Similar situación es la de Patricio Donoso, que es accionista de Vita Alimentos, compañía que ha sido proveedora del Estado. Según Donoso, dice que no es ni administrador de esa empresa, ni tiene injerencia alguna en esos contratos. Dice que es simplemente un pequeñísimo accionista de $794 por herencia de hace muchos años. El rol de la Contraloría, en este caso, como el de Corral y Donoso, absolutamente ninguna acción, doctor. Eso es obvio, ese es el Ecuador que tenemos. Pero además, Patricio Donoso es una persona que tiene muchos años en el accionar público de este país. Entonces, no es un tema, la prohibición que se tiene de ejercer cargo público bajo las circunstancias que rodean la vida de Donoso, no dice que es dependiendo del monto de acciones que tengan en la empresa, sino que él no puede, así tengo $1, no puede él participar del ejercicio público y sin embargo lo hacen, violando la ley. Entonces, y cuando hay un intento de hacer justicia, entonces están persiguiendo al gobierno por odio. Entonces no nos dejan trabajar porque nos están persiguiendo. Oye, sean honestos al entrar, durante y después. Es lo que tienen que hacer. Doctor, Sebastián Corral, en Políticamente Correcto, decía que los GATS legalmente no pueden pagar sus sueldos a sus empleados públicos con el dinero que les destina el gobierno. El dinero que le pasa el gobierno central por ley a los GATS no es para pagar sueldos, es para hacer inversión. El gasto corriente tiene que salir del presupuesto de los GATS y hay paros o pseudo paros porque no tienen plata para pagar los sueldos. Ese dinero no puede ir a pagar sueldos legalmente. Es ridículo. Entonces hay una narrativa política que viene de la ignorancia o de la mala fe y resulta que no se pagan sueldos en los GATS con un dinero que no ha pagado el gobierno un mes, cuando estuvieron impagos 84 meses, 7 años. ¿Ya? Esa es la realidad. Entonces uno dice, a ver, se rescata que el gobierno en estos 30 meses o en la parte inicial se puso al día con lo que pudo. Ha ordenado
una gran cantidad de cuentas públicas. Efectivamente se quedan cuentas por pagar, menores de las que se recibieron, pero pregúntele a los GATS cómo les pagaban antes. No es obligación pagar mensualmente, por cierto. A ver, no es obligación pagar mensualmente, pero como se van ahora en noviembre, que paguen todo lo que deben del año, que pague el próximo gobierno únicamente en el único mes que les queda. ¿Cómo es ese tema? Pero ya que hablan del origen de los fondos y el uso que se debe dar a los fondos públicos, entonces les vamos a recordar algo para que se vea que hablar de memoria no se puede hacer, porque hablar de memoria no es lo más aconsejado. A ver si me encuentro esta cuestión. Endeudamiento público. Artículo 209 de la 290 de la Constitución. Numeral 3. Con endeudamiento público se financiará exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. Y entonces, ¿qué hace? O sea, criticando la paja en el ojo ajeno de los gobiernos provinciales, autónomos descentralizados. ¿Y qué hace el gobierno con la deuda que sigue contratando? Y el gobierno y los gobiernos anteriores, ¿qué hacen? No gastan la plata en lo que deberían gastar en obras de infraestructura, se la gastan en pagar salarios. Entonces, yo critico esto, pero yo veo la paja en el ojo ajeno, pero no veo la viga que tengo en mi ojo. No tengo la viga que tengo en mi ojo. Pero ¿por qué no le pagan a los gobiernos autónomos centralizados? No es porque encuentran algún tipo de subterfugio para no pagarles, es porque están chidos, no tienen plata. Terminan la administración y esto lo va a tener, entiendo yo, no soy vocero de ellos, esto lo va a tener que decir Daniel Noboa. Está recibiendo las finanzas del Estado con un hueco entre 9,000 y 10,000 millones de dólares. ¿De dónde pueden tener plata para pagar a los gobiernos autónomos centralizados? Por ejemplo, va a las reuniones del COSENA, del Consejo de Seguridad Nacional, y va él solo, pues. O sea, él no está entendiendo nada de nada. Tiene que ir fundamentalmente sus ministros a tratar de recibir la información con beneficio de inventario. Recibir la información y en base a eso trasladar al presidente electo y decirle, esto es lo que me dicen, nosotros tenemos esta información, pero no es que él va solo, por ejemplo, al COSENA. Es de locos esto. Es de locos. O sea, él está queriendo innovar en política. En política, cuidado con que hacer cosas nuevas le va a pasar esto. Ahora, el kindergarten se le va a caer. Y cuando me pongo a pensar en el kindergarten, que es cierto número de ministros y ministras que no tienen la más mínima experiencia en la administración pública, ese kindergarten me huele que no es una equivocación de no nombrarlos, sino que son un kindergarten que es un conjunto de ministros fusibles, para que tomen decisiones, endosarles la responsabilidad de lo que han hecho, de lo que han dicho, y comenzar a sacar la primera hornada lo antes posible, porque no hay tiempo de quedarse mucho tiempo especulando en el gobierno. Porque no nos puede esperar de que tenga tanta gente inexperiente que esté buscando que ocupen cargos públicos de la más alta importancia en el Ecuador. Entonces, ese kindergarten se le va a caer, es un kindergarten fusible, que se va a caer tarde que temprano. Como no tienen plata, entonces buscan cualquier pretexto para no trasladar recursos a los gobiernos autónomos centralizados. Pero entonces viene el tema. Si los gobiernos autónomos centralizados se quedan callados con esto, avalan lo dicho por Simón Corral. Avalan lo dicho. Entonces, porque a la gente en este país le da miedo cuestionar, le da miedo defender, le da miedo protestar por lo que les hacen. Los gobiernos autónomos centralizados son ovejitas que no hacen absolutamente nada para defenderse de todos los atropellos que les hacen. Eso merece una respuesta de los gobiernos autónomos centralizados. Ojalá que aparecieras